Bienvenidos a POV Podcast, tu canal favorito de la diestra. Oye, me agradecido eternamente con Dios y con ustedes por el apoyo que nos continúan dando día tras día en todo lo que nosotros aquí hacemos. Hoy tengo una conversación bien interesante. Ustedes saben que yo aquí estoy, no quiero decir a la vanguardia, pero nos hemos mantenido bien vocales en cuanto a toda esta situación de la inmigración, tanto a nivel nacional en Estados Unidos como aquí en Puerto Rico. ¿Y qué sucede? Que yo creo que aquí hay algo que no se está hablando o que la prensa o los medios no están diciendo, y es la otra cara de la moneda de las repercusiones de la inmigración ilegal, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, sean secuestros, lavado de dinero, tráfico humano, tráfico de drogas, etcétera. Y yo quiero entrar un poco en esa conversación en el día de hoy para poder balancear la conversación. Y que ustedes entiendan que todas estas leyes existen por una razón y que se tienen que poner en uso también por una razón y que muchas veces puede ser para el mismo bien de estos indocumentados. Así que hoy yo he traído aquí un licenciado que está más que preparado en la materia. Como dicen por ahí, la palabra que escucho mucho ahora es el peritaje. Tiene el peritaje para hablar con nosotros. Él es un ex agente especial del Homeland Security y de ICE. Tiene 11 años de experiencia en investigaciones de lavado de dinero y crímenes financieros. Fue agente residente a cargo en Albuquerque, New Mexico, y fue Section Chief en la División de Crímenes Financieros, Narcóticos y Operaciones Especiales también en Washington, D.C. Damas y caballeros, con todos ustedes tenemos el placer de conversar hoy con el licenciado Gilberto Figueroa. Agradecido por la oportunidad de sentarnos a hablar con usted en el día de hoy. Bueno, primero, gracias a Dios por el día que nos brinda y Amén. Gracias por la oportunidad, la invitación. Gracias a Carlos Alemañi por habernos conectado. Así que es un placer estar aquí con ustedes y pues poder dialogar con ustedes y con el público que los ve. Quiero que me des un poquito, aunque ya lo dije aquí, un poquito de tu trasfondo de lo que tú hacías en el HSI y en ICE. Básicamente fui agente especial por aproximadamente 11 años. Comencé mi carrera aquí en la oficina de San Juan, en el grupo de investigaciones financieras, y luego pues pasé a Nuevo México, primero como supervisor del grupo de investigaciones financieras y de un grupo de tarea conjunta, posteriormente haciendo agente residente a cargo de la oficina en el estado, una de ellas. Y entonces pues posteriormente voy a Washington, D.C., en donde pues estoy asignado al área de investigaciones financieras, narcotráfico, operaciones especiales, que es la división, y pues mi área era el área de los programas financieros que se manejan a través de la agencia. Así que, cuando dice fraude explícitamente... Lavado de dinero, fraude, contrabando, fraude de aduana, todo lo que tiene que ver con crímenes financieros. Y tuvo la oportunidad, me estaba diciendo también, de interactuar no solamente en cuanto a crimen bancario, pero también tocar el aspecto de inmigración. Por supuesto, porque la agencia pues tiene la Homeland Security Investigation, como se llama hoy día. Al principio, después que fue creada por ley por el Congreso de los Estados Unidos, que es lo que se conoce como Immigration and Customs Enforcement, que es un negociado. Ese negociado tiene dos ramas: Enforcement and Removal Operations, y hoy día HSI, que es el otro componente, ¿no? Cada uno con funciones distintas y básicamente, pero con las mismas autoridades, ¿no? Los agentes de HSI tienen autoridad para enforzar la ley de inmigración, que lleva desde 1950 por ahí, ¿verdad? Uh-huh. Así que en ese sentido, pues sí, muchas de las investigaciones financieras cruzan con crímenes relacionados a violaciones a la ley de inmigración o esquemas o actividades ilegales que tienen que ver con inmigrantes. Okay. Así que en ese sentido, pues no hay diferencia entre investigar un lavado de dinero por venta de narcotráfico o un lavado de dinero por tráfico humano o contrabando humano. So, usted tenía que estar independientemente envuelto en todo esto. Por supuesto. Sí. Mira, comencé diciendo que aquí estamos viendo muchos argumentos, falsas equivalencias o personas, hablaba yo con Beto antes de comenzar, que están tratando de mezclar lo que es lo legal con lo moral. Y entonces,
hay mucha información o desinformación allá afuera ahora mismo en los medios, específicamente la prensa, y uno puede entender que ciertos actores en la opinión pública tienen, sin lugar a dudas, su sesgo. Pero se está ya llegando el momento donde se está tratando de decir que el uno enforce, hacer valer la ley, se ha vuelto inhumano. Inclusive tengo un video aquí al que quisiera comenzar reaccionando, en donde tenemos a la prensa preguntándole a los agentes federales si no les da vergüenza hacer su trabajo. Vamos a ver este video rapidito. ¿No les da vergüenza lo que están haciendo? No, para nada. Nosotros somos agentes de ley y orden y nosotros tenemos que reforzar la ley y establecer el orden. Jamás me da vergüenza llevar a cabo mi trabajo. De la forma en que lo están haciendo, porque aquí las leyes de inmigración no han cambiado. Aquí lo que hay es una política pública que se está ejecutando de una manera mucho más agresiva que antes y algunos dicen hasta abusiva. ¿Es necesario? A mí realmente lo que me sorprende es cómo nosotros, ¿verdad? Estamos bajo la lupa ahora cuando estamos esforzando una ley y cuando estamos en las costas proveyendo primero auxilio a una yola que acaba de virarse, ¿verdad? Y estamos sacando a los inmigrantes del agua y dando primero auxilio. Eso no llama la atención a nadie. Hay razón por la cual estos agentes o nosotros deberíamos de estar haciendo insinuaciones de que se tienen que sentir avergonzados por simplemente hacer su trabajo y hacer valer la ley. Mira, creo que la palabra ya nos las habían dado hace muchos años y está en la Biblia, en Isaías 5:20. Uh-huh. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, uh-huh, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Uh-huh. Y esto que vemos hoy día no es otra cosa que una inversión de valores. Aquí la gente está tergiversando los valores. La interpretación de la ley es acomodaticia a, uh-huh, intereses, uh-huh, cuando la ley es clara, uh-huh, y está en blanco y negro. ¿Está bien? La ley de inmigración, uh-huh, está desde el 1950. Este es el Section 8. El título 8 del Código de los Estados Unidos. Okay. ¿Verdad? Eso no es un invento nuevo. Se ha enmendado muchas veces. Uh-huh. Pasan años y a veces ni la tocan. Uh-huh. ¿Verdad? Eso le corresponde al Congreso. En nuestro Estado de Derecho político y constitucional, ¿verdad? Le corresponde a la rama legislativa en el Congreso de los Estados Unidos enmendar las leyes. Uh-huh. El presidente las firma y la rama judicial las interpreta. De igual forma pasa en Puerto Rico. La legislatura aprueba las leyes, el gobernador de turno las firma y la judicatura las evalúa. Así que debemos estar claros que la ley de inmigración lleva años en su lugar, uh-huh, y tiene unas disposiciones claras en cuanto a todo el proceso migratorio para usted entrar a los Estados Unidos, ¿verdad?, de manera legal, bajo unas condiciones, bajo unas visas, bajo unos programas, ¿verdad? Y también provee los mecanismos para que el Estado, ¿verdad?, en intereses de seguridad nacional y de su soberanía nacional, uh-huh, atienda situaciones de personas que entran ilegalmente al país, ¿verdad? Y en ese sentido, el título 8, sección 1325, es claro. Se penaliza a cualquier extranjero, porque extranjero es una persona que no es ciudadano americano, conforme a lo que dice la ley. Uh-huh. Si usted no es ciudadano americano, usted es un extranjero, ¿verdad? Ahora, ese extranjero puede entrar a los Estados Unidos de forma legal o de forma ilegal, ¿verdad? Y cada una de esas variantes tiene una consecuencia legal. En el caso de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas, de la inmigración ilegal, ¿verdad?, cuando una persona no entra por un puerto de entrada, entiéndase, un puerto marítimo, un puerto en la frontera, un puesto en la frontera física de tierra, o un aeropuerto, esa entrada es ilegal al país, ¿verdad? Usted llega a los Estados Unidos con su visa, la cual pidió en su país, en el consulado de los Estados Unidos, le dieron la visa o el permiso, la que sea, hay montones de visas, ¿verdad?
Usted entra a los Estados Unidos, usted llega al aeropuerto, al puerto o al puerto de entrada, y el inspector de inmigración le va a determinar si usted es admisible para entrar a los Estados Unidos. Aunque tenga una visa, aún hay, en ese momento, un oficial de inmigración puede decirle, mira, aunque tengas visa, pues hay unas condiciones que me hacen que yo no te dé entrada. Por ejemplo, si estás enfermo. Okay. O si estás te pusieron en una lista de terroristas. O sea, hay una serie de condiciones que el oficial de inmigración puede decir que es el primero que usted encuentra cuando viaja a un país extranjero o cuando usted regresa a los Estados Unidos de un país extranjero. Porque los ciudadanos americanos tenemos que hacer la misma fila para que el oficial de inmigración no. Entonces, pues, vemos que empiezan a tergiversar las leyes o a de forma sutil en tratar de decir, pues mira, no la apliques. O mira, aplícala de esta forma, pero no de otra. ¿Verdad? Así que en ese sentido, yo creo que estamos claros que no podemos, para lo que nos conviene, decir, vamos a aplicar la ley, y para lo que otras cosas, con otros motivos, pues decir, no apliquemos la ley. ¿Verdad? O sea, no podemos decir, aplícame la ley y sigue dándome dinero para los cupones. Claro. ¿Verdad? Y sigue enviándome los fondos federales del Departamento de Agricultura, que esos son los cupones, el PAN, la tarjeta de la familia, ¿verdad? Pero para la ley de inmigración, yo no quiero no quiero que me la apliques aquí en Puerto Rico. O sea, eso no se puede. Ven acá, porque hemos escuchado también con esto de lo de que se entregaron los documentos, la lista de los nombres en las licencias, que ahora salen versiones donde dicen que no había ningún tipo de fondos federales en riesgo y que el gobierno local no tenía la obligación de entregar estas listas. Esto es bien sencillo. Cada agencia federal tiene autoridad en ley para emitir requerimientos de información, ya sea un summons o un subpoena. ¿Verdad? Son procesos administrativos donde la agencia va y le requiere a una agencia de gobierno estatal, mira, dame esta información. Eso es parte de... O sea, esos acuerdos de colaboración existen entre el gobierno de Puerto Rico y las autoridades federales hace años. Es parte del proceso de investigación. De igual forma lo hacen las autoridades locales. La policía lleva un subpoena, ¿verdad? Un subpoena emitido por un fiscal a los bancos y a las cooperativas pidiendo información cuando hace investigaciones criminales de robo a banco, fraude, ¿verdad? Hacienda hace lo mismo, ¿sabe? Así que, ¿de qué estamos hablando aquí? De que una agencia federal emite una petición de documentos, un requerimiento de documentos a una agencia del gobierno. Pues mira, si la agencia no quiere entregarlo, y todas las agencias del gobierno de Puerto Rico tienen divisiones legales, si no quiere entregarlo, pues obviamente la estructura federal provee para escalar el asunto, ¿no? Tú no me lo quieres entregar, pues entonces quizás yo recurro a Fiscalía Federal y el fiscal federal, que es el oficial de más alto rango en Puerto Rico a nivel de law enforcement, ¿verdad? Va a contactar a sus contrapartes locales y va a decir, yo necesito esta información. Y si no aún se niegan a darlo, pues entonces habrá un proceso legal, ya sea por un gran jurado o una orden de un juez federal ordenándole, entrégame. Al final del día van a tener que entregarla. Al final del día van a tener que entregarla. Van a tener que entregarla. ¿Está bien? Que la lista es de personas que no tenían, que están indocumentados, que son inmigrantes con... No importa. ¿Sabes? Para empezar, ¿verdad? Las licencias de conducir no son un derecho, son un privilegio. Y tú me explicabas que cada estado determina qué identificación ellos quieren darle. Cada estado. Mira, en el sistema legal hay que se llama, lo que se llama, ¿verdad? La jurisdicción federal tiene unos poderes y los estados tienen otros. ¿Verdad? Hay materias que son de competencia compartida. Por ejemplo, pues... vamos a decir, el caso de las drogas, ¿verdad? A nivel federal hay una ley de sustancias controladas desde el 1970 que dice que la marihuana pues es ilegal. Y a nivel estatal pues sabemos que tenemos una ley estatal que permite la marihuana bajo ciertas condiciones. Claro. Pues eso es una jurisdicción compartida. Ahora, hay jurisdicciones exclusivas donde los estados son los que deciden y hay otras donde el gobierno federal decide. En el caso de la inmigración, el enforzar las leyes de inmigración le corresponde al gobierno federal exclusivamente. ¿Verdad? Cuando vemos oficiales de ley y orden de un estado enforzando inmigración es porque han pasado por un proceso de cross-designation, de designación, bajo una sección que se llama 287,
en donde se adiestran y se firman unos acuerdos entre las agencias para que esos oficiales estatales puedan enforzar la inmigración. En el caso de las identificaciones, el Estado decide qué identificaciones da y a quién se las da bajo qué condiciones. Ahora, recuerden que a nivel de transporte, ¿verdad? Y lo digo por el caso del Real ID. El Real ID es un requerimiento federal. Si tú quieres volar en un avión por un aeropuerto que está controlado por el gobierno federal, porque a la larga, aunque el aeropuerto de aquí lo maneja una alianza público-privada, es jurisdicción federal. Exacto. Se vuela bajo las reglas del gobierno federal. Pues para tu volar tienes que tener un ID que cumpla con los requisitos de Real ID, ya sea un pasaporte o un ID del Estado que tenga las características de seguridad de Real ID. O sea, si llevas otra, no te la van a aceptar, ¿verdad? Porque esas son las reglas para volar a nivel federal. No significa que el Estado el Estado puede emitir todas las identificaciones que quiera y a quien quiera bajo los términos y condiciones que ellos quieran. O sea, nadie le ha cuestionado eso ¿verdad? Que los propósitos, quizás en el caso en específico, para emitir esa licencia hayan sido otros, o los fines, o los motivos, ¿verdad? Y aquí hay un elemento de política partidista y todo esto. Pues mira, sí, como cualquiera otro. Pero no es ilegal. O sea, vamos a estar claros ahí. Ahora, pues no entiendo cuál es la queja, porque si te la dieron, o sea, no hay un derecho a la privacidad tampoco absoluto, porque esas licencias están allí en un sistema que sabe a Dios, ¿verdad? Es información pública. ¿Pública? Del gobierno. Okay. Es del gobierno, en realidad, pero debe haber una protección, pero no está sujeta a que no sea evaluada o investigada por una entidad de ley y orden. Quiero entrar un poco en este debate del argumento moral. Porque antes de comenzar a grabar, tú estabas hablando de tus experiencias personales como agente, bregando con la otra cara de la moneda que nadie habla. Y es el efecto o el costo humano, por supuesto, que tiene la inmigración ilegal. Y que al tú, de alguna manera u otra, hacer valer la ley, estás básicamente quitándole no quiero decir el leverage, pero a ver qué palabra. El peso. El peso, exactamente. El peso. El peso. A que estas personas que se benefician de la inmigración ilegal se beneficien. Mira, con relación a la pregunta que me hiciste anteriormente relacionada al video, me parece que la agente especial a cargo de HSI en Puerto Rico contestó muy bien la pregunta. Sí. Me parece que es una falta de respeto a ella como profesional y como mujer el hacer ese tipo de preguntas. Sobre todo porque después viene una admisión de que, mira, sí, la ley dice esto. Bueno, pues si la ley dice esto, ese es el trabajo de ellos. Claro. ¿No? Enforzar la ley. Así que aquí las consideraciones morales, que si te sientes bien, que si te sientes mal, esto es el equivalente a preguntarle a un soldado o a un militar, oye, ¿tú te sientes bien si vas a la guerra? O si vas a combate. Bueno, pues esa es su obligación. Esa es su obligación. Así que me parece que... Ups, ahí estamos. Me parece que fue inapropiada, ¿verdad? Rebeca la manejó muy bien. Y sí, aquellos que son agentes y hemos sido agentes lo hacemos con orgullo y con profesionalismo, ¿verdad? Lo hemos hecho con orgullo y profesionalismo. Y no hay por qué sentirnos avergonzados. Mira, la inmigración ilegal tiene dos caras, ¿verdad? El lado lucrativo del negocio per se y el lado humano. Aquí hay gente que viene con necesidad. Esa es la realidad. Tenemos gente que viene con necesidad a buscar una mejor vida, a echar para adelante. Muchos se integran a nuestra cultura, a nuestra sociedad, aquí en Estados Unidos. Otros pues nunca quieren integrarse, ¿no? Se creen que porque pues el proceso de integración los va a hacer que pierdan sus características culturales de su país de origen, lo que no es correcto, ¿no? Y si no, el mejor ejemplo somos nosotros los puertorriqueños y la diáspora. En la diáspora siguen haciendo parrandas.
Y siguen comiendo arroz con habichuelas y tostones. Lo único que tienes que comportarte como bajo las reglas de allá. Claro. Así que, y eso pues debe ser igual. El problema es cuando no hay ese sentido de integración y quieren hacer las cosas que hacen en sus países aquí, sin ninguna ley y orden. O que no les apliquen las leyes, la verdad. Pero eso es un aspecto. El otro aspecto es el aspecto de lucro que hay en esta industria, porque es una industria, de la inmigración ilegal, con dos variantes, el tráfico humano y el contrabando humano. Estas son actividades que generan millones de dólares al año. ¿Cuál es la diferencia entre el tráfico humano y contrabando humano? El contrabando humano es básicamente una transportación de un lugar a otro. Okay. O sea, yo te cruzo, tú me pagas a mí, ¿verdad? Yo contrato a Michael para que Michael me lleve de X país a los Estados Unidos, por el medio que sea, en bote, avión, en un camello, un caballo, y crucemos el desierto o nademos, ¿verdad? Y cuando yo llego al otro lado, que tú me dices, mira, Gilberto, ya llegamos, pues ya yo te pagué y yo me voy por ahí. ¿Me vienen a buscar o me voy? Eso es, ¿verdad? Un contrabando, un smuggling. ¿Verdad? Ok. Ahora, cuando hablamos de tráfico, el tráfico básicamente tiene un elemento de esclavitud, de servidumbre. No importa de dónde sea la persona, porque muchos de los casos que vemos en la prensa de human trafficking, la víctima es ciudadana americana o puede ser puertorriqueño. ¿Verdad? Hay unos elementos de esclavitud. Que muchos de los inmigrantes vienen y a veces terminan, sobre todo las mujeres y las niñas, en prostíbulos o de esclavas sexuales o encerradas en una casa o teniendo sexo con 200 hombres al día para poder pagar como si fuera una máquina. Eso pasa en Estados Unidos y pasa aquí. Y los casos pues están ahí, están en la prensa. DHS ICE tiene una campaña, el Blue Campaign, de todos los años. Reporten, porque esto es algo serio. Esta industria genera millones para el que está traficándola, genera millones para el de los vehículos para transportarla, genera millones en los hoteles en donde esta gente se queda cuando cruza la frontera, ¿verdad? Genera millones en los restaurantes donde se les compra comida. Ahora que dice restaurante, está hablando de tráfico humano o de esclavitud. Está el que aquí mucha gente no a lo mejor les parece, me imagino que ni se lo imaginan, pero hablamos también, y no eres la primera persona que me dice la situación de la mayoría, no la mayoría, pero en restaurantes chinos y bueno, cómo es que llegan aquí. Bueno, debemos aclarar que en Puerto Rico hay todo tipo de inmigrantes, de distintas nacionalidades. ¿Verdad? Con relación a las personas que quizás vengan de la China, estos viajes son más caros, los pagan más caros. ¿Verdad? No es lo mismo viajar de la República Dominicana. No sé cuánto esté un viaje ilegal ahora, pero para mi época era $3,000 o $4,000. De China sobre $30,000, $40,000, $50,000. El problema es que muchas veces esta gente terminan pagando eso con servidumbre, con esclavitud. Pues llegan y se quedan trabajando en un sitio hasta que le salden la deuda al que se lo pagó, ¿verdad? Y entonces, pues, HSI a través de los años ha hecho operativos que han salido en la prensa en distintas áreas, en sitios de construcción, en restaurantes también, de comida y cosas así. Aquí en Estados Unidos, pues porque esta gente básicamente terminan de esclavos en ciertos negocios para pagar la deuda al que lo trajo. Llegan a vivir en esos negocios. Sí, por supuesto. Y eso ha pasado aquí en Puerto Rico. Y no tan solo viven. Lo peor de todo es que el que lo trae es familiar a veces. No es un tercero. Es básicamente un familiar. Y te tienes que quedar aquí de esclavo hasta que me salde. ¿Sabes? Y eso, hoy día, no hay manera de justificarlo. O sea ilegal o no sea ilegal, la entrada, la esclavitud y la servidumbre no debe tener espacio en nuestra sociedad. Y el tú hacer cumplir la ley en ese aspecto, por supuesto, le quita, la palabra que está buscando ahorita, le quita el incentivo por supuesto, a otras personas a tratar de continuar con estas prácticas. Parte de las funciones del Departamento de Seguridad Interna, de HSI, es investigar estos casos de tráfico humano y de contrabando. Son empresas criminales.
Mire, el acta de secretividad bancaria, el US Patriot Act, que son actas dirigidas a atender a la industria financiera, exigen que se reporten ciertas actividades que se observen en las cuentas de las personas, y una de ellas es todo lo que tenga que ver con posible tráfico humano y contrabando humano. Los análisis nacionales de vulnerabilidades de riesgo que hace el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos cada 2 años, identificando las deficiencias en el sistema financiero de los Estados Unidos o las vulnerabilidades de lavado de dinero, incluyen, aparte del financiamiento del terrorismo y el narcotráfico, incluyen los asuntos de la inmigración ilegal. ¿Cuántos secuestros tú presentas? Porque han salido noticias también en esta última semana de inmigrantes que están aquí ilegalmente siendo secuestrados para pedir ransom. En los años en que yo estuve de agente aquí, tuvimos varios casos en donde sí, teníamos gente llegando ilegal en Yola, y los mismos pues eran secuestrados por la misma organización que los traía. Y después pues para soltarlos le pedían más dinero a la persona que lo venía a buscar. Y tuvimos un caso en el 2004 que salió en la prensa, 2003, 2004 más o menos, que salió en la prensa en primera plana en el Nuevo Día, de un caso que tuvimos, de un naufragio de una yola, en donde hubo pues 8 o 9 personas murieron, pero básicamente la situación es que los venían a buscar y no llegaron. O sea, hubo una discrepancia entre la misma organización o la organización que la iba a comprar, porque los tratan en realidad como mercancía. O sea, no crean que hay un elemento romántico de buena fe en esta gente que trae a los indocumentados, a los inmigrantes ilegales. Los tratan como mercancía. Si se cae la yola, se hunde, perdí 190 personas, y eso en dinero tiene un equivalente. Pero no perdió 190 personas, perdió X cantidad de dinero. ¿Y por qué tú crees que la prensa falla en hablar de estas cosas? En separar un poco el romanticismo que hay de que hay que ayudar a nuestros hermanos y lo que podemos hacer por ellos. Ellos vienen aquí a trabajar, vienen muchas veces bajo condiciones inhóspitas a las cuales ningún ser humano se debería de someter. Pues está bien difícil, ¿verdad? Como cristianos estamos llamados a darle la mano a nuestro hermano, ¿verdad? Y si vemos a alguien en necesidad, pues hay que ayudarlo. Pero una cosa es ayudarlo. O sea, tú tienes hambre, yo te puedo dar comida, pero yo no te puedo dar las herramientas para que tú violes la ley. O puedo justificar que tú violes la ley, ¿verdad? O tengas el pecado que sea. La realidad es que, no quiero especular sobre los motivos de la prensa, pero me parece también, gente, si usted va a tirar algo por ahí por los medios, ¿verdad? Y usted es una persona, una figura pública, porque edúquese. Busque la ley. La ley está en la internet. Y si usted no sabe interpretar la ley, pues hay muchísimos abogados que pueden decirle más o menos, ¿verdad?, cómo es la cosa, u otros expertos. Las mismas agencias de gobierno tienen muchísima información sobre lo que es el problema del contrabando y del tráfico humano. Esto no es un secreto ni un misterio, ni usted tiene que tener un top secret clearance. Para usted saber cuáles son las estadísticas de los arrestos. Hay las públicas, ¿verdad? Están ahí. El Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene un reporte anual que se llama el Human Smuggling and Trafficking Report, que te dice, mira, estos países tienen problemas de tráfico y de contrabando humano, y te los identifica. Este país tanto, este país tiene esta deficiencia, igual lo tiene con terrorismo. Son documentos públicos. Están ahí en la internet. Entonces, pues me parece que romantizar esto, como, sí, tenemos que ayudarlo, tenemos que protegerlo. Bueno, una cosa es ayudar, otra cosa es proteger. Porque cuando se está protegiendo a alguien que está ilegalmente aquí. Que está ilegalmente aquí, déjeme recordarle algo. La ley es clara en ese aspecto, ¿verdad? Y parte de los delitos que la ley de inmigración castiga es el transportar, ayudar, esconder o harbor, ¿verdad? Recoger, básicamente, o asilar a una persona que está ilegal en el país. O sea, básicamente, por darte un ejemplo, o sea, yo recojo a alguien en la calle, en mi vehículo, que está ilegal en el país, y yo lo sé, y lo estoy moviendo de un sitio a otro,
y me detienen, pues me pueden acusar por una violación a la ley de inmigración y es un cargo criminal, no un cargo administrativo, un cargo criminal. O sea, así que esto. ¿Y por qué aclaro esto? Porque es la misma, la otro aspecto, ¿verdad? Que es como parte del aspecto económico también está la explotación del inmigrante que viene a Puerto Rico, entonces empiezan a darle trabajo. Pues mire, el que le da trabajo a un inmigrante ilegal está violando la ley. La ley provee para que usted no emplee a personas que están indocumentadas. Eso es ilegal. Y lo hacen patronos, y lo hacen negocios, y lo hacen agricultores. Aquí en Estados Unidos. Por eso, entonces, cuando ICE hace una intervención, en tal compañía buscando inmigrantes ilegales. Bueno, primero que nada, el patrón está violando la ley. Segundo, muchas de estas personas a veces tienen récords criminales en sus países que los sistemas de acá recogen, ¿verdad? Y se intercambian. O ya han sido previamente deportados y se tiene una orden de deportación y la persona se escondió. Pues ya eso, tenemos un criminal. Entonces. Muy probablemente le estás pagando por debajo de la mesa. Muy probablemente si le estás pagando por debajo de la mesa, por supuesto, está enviando el dinero a su país de origen. No tan solo eso. Los explotan financieramente. Porque a ti y a mí nos pagan un sueldo y nos retienen seguro social, contribuciones, Medicaid, ¿verdad? Nos hacen todas las deducciones que la ley exige que me hagan. A esta gente no le hacen eso. ¿Por qué? Bueno, están ilegales. Exacto. No existen. No existen. Virtualmente en la nómina. Existen. Entonces, y este dinero pasa por el sistema financiero. Entonces, es una actividad legal. O sea, tiene muchas ramificaciones. ¿Verdad? Entonces, cuando ICE interviene razonablemente para evitar este tipo de actividad, porque están enforzando la ley, entonces, pues, los federales son malos. No, los federales están haciendo su trabajo. Vamos a evaluar a ver qué es lo que está pasando. Bueno, si aquí la gente no quiere trabajar, esos son otros 20 pesos. Podemos estar hablando días de las razones por las cuales aquí la gente no quiere trabajar. Y sobre todo después de la pandemia, que todo el mundo quiere quedarse en la casa en ¿verdad? Claro. Y detrás del teclado mientras hace otras cosas. Esa es harina de otro costal. Pero la realidad es que hay un proceso de explotación de los obreros ilegales, ¿verdad? Por patronos aquí en Estados Unidos. Se mueve dinero de forma ilegal y pues que se sigue promoviendo el que siga la actividad creciendo. Te tengo una pregunta y ahora yo creo que en elaboramos un poquito y con eso cerramos, porque otra de las cosas que que se escucha con mucha frecuencia aquí es que estas personas se levantan a trabajar todos los días, van y trabajan y muy seguramente también pagan taxes, etcétera, y por esto ellos deberían de tener sus derechos. ¿Cuántas personas o en tu experiencia hay un porcentaje de, bueno, sería difícil porque si una persona está ilegalmente, virtualmente no existe en el país, pero ¿cuántas de estas personas rinden contribuciones? Bueno, no te puedo dar esa información porque no la tengo, pero déjame aclararte algo. Para que tú veas cómo es el sistema en los Estados Unidos. Tú puedes entrar ilegal al país. Eso no te impide que tú obtengas un número de contribuyentes, ¿verdad? Lo que llaman un ITIN, y que tú rindas tus impuestos. Al IRS no le molesta. Que estés de manera ilegal, pero rindas impuestos. Pero rindas impuestos. Okay. ¿Verdad? Y por años el IRS retenía esa información, ¿verdad? No la compartía. Es información privada de un contribuyente. Ya no, ¿verdad? Desde la administración de Trump, ahora el IRS comparte la data de aquellos contribuyentes que tienen un ITIN number porque con toda probabilidad son extranjeros indocumentados. Pero, ¿cuántos son? No sé. Por lo menos en Estados Unidos hay muchos estados, ¿verdad? Que para emitirte una licencia de conducir, aunque estés ilegal, ¿qué te piden? Bueno, prueba de un seguro y las compañías de seguro pueden venderle seguro a quien quiera con o sin ciudadanía, porque usualmente estas personas tienen el pasaporte de su país y eso es una identificación válida, ¿verdad? Y después que muestras evidencia de que hayas pagado impuestos. ¿Por qué? Porque eso es un poder del Estado para darte la licencia. Yo te lo digo a las condiciones, lo que hablamos ahorita. Claro. ¿No? Y entonces en este caso, por ejemplo, Maryland era así. ¿Verdad? Tú pagas impuestos, dame evidencia del seguro, yo te doy la licencia. No tienes récord criminal, por supuesto, a nivel del Estado. Y ya, y te damos una licencia. Bueno, yo inclusive... pero aquí en Puerto Rico... No, yo no creo que esté en ese nivel. Estaría especulando, ¿verdad? Quizás la pregunta aquí sería decirle a Hacienda, si hay gente radicando con un ITIN, ¿cuántos son? ¿Verdad? ¿Cuántos tú tienes?
O quizás de la lista, esa famosa lista que le entregaron, que tienen licencia a conducir, dime de cuántos, de todos esos que están ahí, cuántos pagan contribución, ¿verdad? ¿Cuántos legalmente pagan contribuciones? Porque esto es otra cosa. A nivel estatal, la ley no diferencia si usted está indocumentado o no. Dice, si usted, el Código de Rentas Internas de Puerto Rico dice que si usted genera ingresos, tiene que pagar impuestos. Si usted trabaja por su cuenta, tiene que estar registrado como comerciante y rendir sus impuestos. No dice si usted es X, Y, Z, si viene de aquí, si viene de allá, si tiene papel o no tiene papel. No lo dice, ¿verdad? Si tenemos gente aquí trabajando, generando ingresos, tienen que pagar impuestos. Así que en esas estamos. Inclusive, para eso a lo mejor yo podría hacer la diferenciación de mira, si tú me demuestras a mí que tú llevas, qué sé yo, 5 años aquí en los Estados Unidos, 10 años, y tienes un track record de que has pagado tus contribuciones, de que tú no tienes multa, de que tú no tienes un récord criminal ni nada por el estilo. Pues mira, vamos a separarte en una categoría distinta y vamos a ayudarte entonces a encaminarlo el proceso. A encaminarte en el proceso. Por supuesto, ¿verdad? Yo siempre he sido creyente de que pues la ley necesita enmiendas. Claro. Ya están pasadas de tiempo. Y hay que abrir un camino para que, mediante un proceso legal, racional y justo, a aquellas personas que, como bien tú dices, tienen ciertas condiciones, pues puedan encaminarse, aunque sea a una residencia, a obtener la residencia y posteriormente la ciudadanía, ¿no? No estoy hablando de los que entran con visas de inversionistas, esos son otros procesos. Estamos hablando de las personas que entraron ilegales, ¿verdad? Porque las visas, algunas visas proveen para que te den un número de seguro social, un permiso de trabajo, depende. Hay otras que te abren el camino, ¿verdad? Para que puedas obtener la residencia y posteriormente la ciudadanía. Entiendo. Pero el que está ilegal, hay que abrirle un camino a aquellos que vienen y que han contribuido a esta sociedad y han hecho las cosas de forma correcta. Yo entiendo que hay que darle esa oportunidad. Ahora, no corresponde a las agencias de ley y orden. Eso le corresponde al Congreso de los Estados Unidos, que es quien aprueba las leyes en los Estados Unidos. Que tienen que legislar. Que tienen que legislar. A nivel estatal, tú le puedes dar todo lo que tú quieras, pero nada de ciudadanía porque no hay autoridad legal para el Estado. Decir, si tú vas a hacer eso no existe. No. Y no hay autoridad legal tampoco. Es acabar con esta falacia de que hay autoridad legal para decirle al gobierno federal, yo no te voy a dar a ti estas listas, estos ciudadanos yo los voy a proteger, etcétera. Eso es incorrecto. Aquí ¿verdad? Hay un Estado de Derecho y todo el mundo está claro en que debemos estar claros en que hay un orden constitucional legal, que Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos y que aquí impera y aplica la Constitución de los Estados Unidos y las leyes de los Estados Unidos. Aunque nuestra Constitución dé más derechos que la de Estados Unidos, ¿verdad? Porque las leyes de los estados pueden dar más derechos, no menos que la Constitución de los Estados Unidos, pero pueden dar más. Pero aún así, aquí la Constitución y las leyes de los Estados Unidos están en vigor, aplican y se enfuerzan. Claro. Y para eso están las agencias federales y el fiscal federal, que es la autoridad número 1 en el país a nivel federal. Por eso yo digo que los gobernantes tienen que tener cuidado a la hora de proponer estas ideas populistas que a lo mejor a nivel estatal lo pueden hacer y es legal, pero que ya a nivel federal están yéndose por encima de la ley. Pues son cosas que te pueden explotar en la cara, como acaba de pasar. El mejor ejemplo está en el asunto de las galleras. A nivel federal, las peleas de gallos son ilegales. Punto y se acabó. Aquí todavía seguimos jugando gallos porque hay una ley que las protege y todo ese tipo de cosas, igual que el asunto de la marihuana, ¿verdad? Pero ¿el gobierno federal podría retar eso de los gallos? El gobierno federal puede aplicar la ley federal. Y si interviene en una gallera y se lleva arrestados a todo el mundo que están en la gallera por estar jugando gallos, que a nivel federal es ilegal. La ley estatal no sirve para... la ley estatal no te va a proteger. No te van a sacar de la cárcel porque la ley estatal te protege. Es igual que en el caso de la marihuana. La marihuana se vende en dispensarios bajo una ley estatal, pero a nivel federal sigue siendo ilegal. Te cogen con 5 faldos de marihuana en la calle, en tu carro, porque quizás al DEA le interese acusarte. Claro. Porque a nivel federal estás violando el Acta de Sustancias Controladas de 1970.
aunque le digas que es para medicarte en tu casa, ¿verdad? Y como quiera, las leyes a nivel estatal no son tan loose, tan laxas como va a dejarte. No, y sobre todo en el caso de la marihuana, que está bien restringido, ¿no? A nivel estatal, pues están bien claros dónde la puedes usar y cómo la debes usar con la licencia y todo. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero sí, las leyes federales las enfuerzan las agencias federales. Algunas chocan con leyes estatales o situaciones estatales, pues sí. Nunca ha sido, el sistema no es perfecto, ¿no? Y por eso hay separaciones entre los estados y el gobierno federal. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene muchísimos casos interpretando tú para este lado y tú para este otro, o aquí manda este o aquí manda el otro. Pero en el caso de la inmigración debemos estar claros que la autoridad es exclusiva del gobierno federal. La ley es federal y las agencias federales enfuerzan la ley de inmigración, le gusta a quien le guste. Claro. Y machacar en el punto que recuerde que si nosotros hacemos lo propio, el gobierno federal y local hace lo propio por mitigar la inmigración ilegal, estamos a través de eso también salvando vidas, por más cruel que a usted le parezca que deporten a una persona a su país de origen. Mira, las agencias de ley y orden del gobierno de Puerto Rico reciben fondos federales, ya sea por trust o asset sharing, ¿verdad? U otros programas o directamente del gobierno federal. Para eso se hacen. Hay acuerdos de colaboración. Todas las agencias federales tienen agentes estatales asignados. Eso lo sabemos todos. Así que la situación de que si presto o no presto recursos, bueno, ¿verdad? Es una decisión ya política. Pero la realidad es que la ley hay que enforzarla. Entonces, me da gracia estos ataques a ICE. Porque una cosa es que tú hables de la agencia, pero otra cosa es hablar o atacar personalmente ya a los funcionarios que están haciendo un trabajo, ¿no? Eso no debemos ni aplaudirlo, ni tolerarlo. O hacer falsas equivalencias morales. O hacer este tipo de comentarios, ¿verdad? Y mire, sí, el mundo no es perfecto. Va a haber instancias en donde la agencia va a hacer cosas bien y en otras instancias donde el gobierno federal no las va a hacer tan bien. Igual pasa con el gobierno estatal, pero yo creo que ya se está cruzando de la raya el asunto. De una cosa es el funcionario, otra cosa es la persona, el ser humano, ¿no? Así que da pena que los deporten. Bueno, es que eso es lo que dice la ley. La ley no dice que yo los tengo que guardar aquí. Claro. Dice bien claramente que usted está sujeto, si usted está ilegal en los Estados Unidos, usted está sujeto a detención, arresto y deportación. Ahí está. Esa es la ley. Esa es la ley. Y cuando usted llegó a los Estados Unidos ilegalmente, lo sabía. Usted se expone. Mire, es que esto lo hace todos los países del mundo. Y sin embargo mira, también... móntate en un avión. Móntate en un avión y llegas a Ucrania legalmente, ¿verdad? Ahora, en Ucrania, cruza la frontera para Rusia a pie, sin pedirle permiso a los rusos. Cuando te detengan en Rusia, ya tú sabes lo que te va a pasar, ¿verdad? Claro. No te vayas tan lejos. Vete a República Dominicana y tío Cuba, ahora, legalmente. Vete y oye, ¿verdad? No hay peor cosa que tirar piedras al techo del vecino y tú tener el tuyo de cristal. Yo tengo muy buenos amigos dominicanos. Aprecio mucho a la República Dominicana. Es un país bello, pero al igual que cualquier otro país, tiene sus problemas. Claro. Y tiene un problema de inmigración con su país vecino. ¿Verdad? Me parece un poco irrisorio que vengan a pedir derechos aquí cuando tú no los honras allá tampoco. Y deportan a razón de 10,000 personas mensuales. Y ellos tienen un problema serio, ¿verdad? Claro. Igual que lo tienen los Estados Unidos con la frontera del sur. Y mire, en el caso de Estados Unidos, hablamos siempre de la frontera sur, pero encima de Estados Unidos está Canadá y la frontera es igual y cruzan igual. Claro. Menos cantidad o quizás cruza otro tipo de inmigrantes de otros países y tienen la misma situación. Sin embargo, ambos países que están en frontera con los Estados Unidos tienen reglas más estrictas aún que los Estados Unidos. Sí, por supuesto. Así que... Por supuesto. Y vamos a preguntarle a los mexicanos qué ellos hacen con los guatemaltecos, los hondureños o los salvadoreños cuando cruzaban por ahí. Violaciones, extorsión, asesinato, robo,
estafa, ¿verdad? Claro. ¿Sabe? Gente que viene a veces con miseria. Mire, el viaje de un centroamericano o de un suramericano es bien peligroso, porque no vienen en avión, no vienen en barco, vienen caminando en transporte. Y hay una zona entre Colombia y Panamá, que es el Darién, que eso es una jungla. Ya está, ¿verdad? En estos últimos meses está vacía. Pero todo el tráfico de Sudamérica pasa por ahí. De humanos, o sea, el movimiento de humanos hacia los Estados Unidos, desde allá abajo, viene por ahí. O sea, ahí hay cocodrilos, leopardos, de pantanos, muerte, culebras, de todo. Y esa gente se arriesga a eso. O sea, para que los que lleguen a México entonces los terminen de extorsionar allí. O en el camino, en El Salvador, cuando la Mara reinaba, los trenes había que pagarle a la salvatrucha. O sea, ¿verdad? Y este es el lado que yo digo, esta gente se arriesga para venir. Igual que el que se monta en una yola por la noche y está toda la noche en el mar con ese oleaje. Mire, eso es una decisión bien personal, bien fuerte. Pero, y volvemos, hay gente que viene con unas buenas intenciones, pero hay otros que no. En mis años de agente, vamos, uno intervenía con ellos por las razones que fuera, o porque la policía intervenía y lo traía, o uno mismo lo intervenía. Y págata, ya había entrado 3 veces, había sido tres veces deportado. Mire, déjeme aclarar algo. Cuando usted lo deporta, un juez federal de inmigración lo deporta, y usted sale, y usted vuelve a entrar y lo arrestan, o lo detienen, eso es un delito federal y es castigable con cárcel. No una cárcel de inmigración, es cárcel. Se llama Reentry After Deportation. Usted lo van a acusar criminalmente de violar el título del Código de los Estados Unidos, que dice que si usted tiene una orden de deportación no puede entrar de nuevo. Y vas para la cárcel y después que cumpla, deportado otra vez. De nuevo. Esas son las cosas. Así que yo creo que hay que siempre tener en consideración que esto es un problema que tiene varias caras. Muchos jugadores, muchos de ellos lucrándose de la situación, y el gobierno tratando de hacer su trabajo. Y por otro lado, otros actores políticos tratando de lucrarse por supuesto. En la politiquería. O montarse en la ola, en la narrativa y pues mover sus propios intereses, ¿verdad? Y eso pues lo vemos en todos lados. Claro. Bueno, Gilberto, muchísimas gracias por sentarse aquí con nosotros a aclarar un poco de las dudas que a lo mejor el público podía tener. Y más allá de eso, arrojar un poco de luz al lado cruel realmente, que no son las deportaciones, al lado cruel de la inmigración ilegal. Lo que hablábamos, los viajes en yola, las extorsiones, a lo mejor el tráfico humano, etcétera. Que muchas personas tienen que tener esto en perspectiva y no lo tienen. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Creo que hay que seguir dando más información de manera correcta, adecuada, haciendo referencia a la ley, a lo que es público, a lo que las propias agencias publican. Y sobre todo, pues, teniendo en consideración que después de todo, de lo que estamos hablando es de seres humanos. Claro. No de animales ni de mercancía. Es de seres humanos que vienen con muchas razones o muchos motivos, algunos buenos, otros no tan buenos, pero de todos modos son seres humanos y hay que manejarlos. Yo creo que el gobierno está obligado a enforzar la ley. Las leyes se hacen para cumplir. Esto de esta dualidad moral que se está viendo en unos tiempos para acá, con algunas cosas, a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno, eso no tiene cabida en nuestra sociedad. O sea, la ley está aquí. Claro. Hay que hacerla cumplir. Dejen a los oficiales que hagan su trabajo, ¿verdad? Y a toda persona le asisten ciertos derechos, aun cuando usted esté detenido por oficiales de inmigración, pues usted tiene unos derechos. Y los oficiales lo saben y se los leen y se los dan. Y el proceso es así, ¿verdad? Pero o sea, no se puede seguir interfiriendo con las agencias de ley y orden. Claro. Porque hoy es con el asunto de la inmigración. Mañana, cuando quieran enforzar otra ley penal, ¿verdad? Por ejemplo, no puedes tener armas por ahí como si fuera el viejo oeste. No, pues entonces vamos a caer en lo mismo. ¿Sabe? ¿Cuál es la próxima cosa? ¿Verdad? Entonces, pues no se puede tener esa hipocresía. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. A ustedes yo les pido que se suscriban al canal, que enciendan la campanita, que le den like al video, que comente, que comparta. Nos vemos en la próxima.